cuando vienes a ver, pasan 20 años, 30 años y la gente está encerrada en su ego y no ha sido creativo. Lo que está haciendo es copiando, lo que está haciendo es manejando situaciones de crisis y viendo la manera de que le puede pasar por encima a alguien o a algo. Y cuando tú ves la gente se quema, se drena con el tiempo y son unos infelices. Bienvenidos a este Trementi Podcast y este episodio de hoy va a estar muy interesante. Pero como ustedes ya saben, siempre presento a la gente de la casa. ¡Viene! Mira, por fin salió. Por fin. Es más, y no ha salido completo, la mitad. Sí, pero salió. Poco a poco. Así que estamos intentándolo y ya pronto vamos a revelar esa imagen, esa identidad de él. El invitado de hoy es una persona muy especial para mí porque trabajamos muchos años juntos y lo considero como un padre del arte para mí. Y quiero darle la bienvenida a José Luis Vargas. Gracias. Un placer estar aquí. Un placer. Seguro, José Luis. Tú sabes que desde hace tiempo estábamos como que, José Luis, vamos para el podcast, pero... Se dio. Ya. Excelente. Así que, José Luis, vamos a hablarle un poquito rapidito a la gente de ti. Seguro. Pues nada, yo soy profesor de arte, soy artista visual. Llevo casi 30 y pico de años de carrera, 35, 36 años de... Uh-huh. Interesante porque hay gente que dice, ¿cuánto tiempo tú llevas de carrera? Y yo digo, bueno, esto no es una carrera, esto es una vocación. Una vocación. Y entonces ahí empieza toda la cuestión esta filosófica, rapidito ahí. Y nada, llevo haciendo pintura. Yo me eduqué en el Pratt Institute en Nueva York. Me gradué de bachillerato en el 88. En el 91 estuve en una residencia bien importante de artistas que se llama Skowhegan School of Paint and Sculpture, que está en Maine, en Estados Unidos. Y en el 1992 comencé mi maestría en Londres. Yo hice una maestría en Londres en el Royal College of Art. Y estuve del 92 al 94, estuve 6 años viviendo en Oxford y Brighton, pero estudiaba en Londres. O sea que yo viajaba, ¿no? Viajaba. Y entonces en el 98 pues regreso a Puerto Rico y entonces desde el tiempo que estoy en Puerto Rico pues he estado haciendo mucho trabajo comunitario en diferentes tipos de proyectos, casi todos de tipo mediático, ¿no? Radio, cómics. Empecé a dar clases en la Escuela de Artes Plásticas, también di clases en la Universidad de Puerto Rico. Y entonces, pero he diseñado también proyectos independientes, ¿no? Sí. Y ahora mismo, pues nada, sigo trabajando. Tengo un proyecto muy bonito que se llama Loíza Vive, que es un proyecto de crear archivos digitales culturales en el pueblo de Loíza con gente de la comunidad. Claro. Además de ser profesor de arte y artista. Y estamos ahí, yo estoy ahí ayudando también a José Luis. Sí. Es como que es importante que José Eduardo esté por ahí. Es bien importante. Estamos ahí. ¿Alguna vez has usado alguna sustancia como herramienta para expandirle ese lado artístico de alguna forma o llevarlo como que a otro nivel? Pues mira, hace unos meses tengo un amigo artista que me empezó a preguntar si yo, había usado algo, ¿no? Porque él entendía de la manera que yo estaba procesando algunas cosas en mi pintura, pues parecían como que habían sido creadas a través de haber yo estado una inducción de algo, una sustancia, porque me llevó a un estado alterado. Pero lo que pasa es que mi pintura es un estado alterado. Ya. Desde los 80. Y es un estado alterado más bien por su perfil onírico, por su perfil de tipo, como que es como un abrazo al mundo no visible. Y en ese sentido, pues, yo empecé a estudiar sobre todas estas filosofías religiosas y espirituales que tenían que ver con
no quiero decir paranormal, pero sí con lo Sobrenatural. Es que exacto, llega un momento en que ya yo he estudiado tanto esto y he leído sobre todo y que esto me parece más natural que sobrenatural. Ya. Y estas cosas ya se transforman casi en un mito y una leyenda. Toda la cuestión esta de todas estas religiones y todas estas filosofías religiosas. Simplemente porque pienso que nosotros hemos reprimido y hemos perseguido y hemos demonizado muchas de estas cosas. Sí. Y entonces yo precisamente en las pinturas que yo comencé, algunas pinturas que yo pienso que eran que ya eran maduras, yo siendo estudiante, están bien conectadas con el mundo ese de espiritismo, de los espíritus, pero como una analogía, una metáfora. No era de que yo estaba así como que teniendo unas sesiones espiritistas y me están bajando el espíritu. No, es una metáfora. Claro. Pero es una metáfora contundente que después me llevó a darme cuenta de que sí, de que aquí en Puerto Rico hay una vena espiritual que se ha reprimido mucho. No estoy diciendo de que ha desaparecido, porque eso es mentira, pero sí que está bien oculta. Sí. Y que interesantemente hace poco hice un proyecto que se llama El Colegio Invisible. Y entonces ese proyecto tenía muchas conversaciones íntimas con personas, como unas citas muy particulares con personas, 1 o 2 o 3 personas. Y coincidía mucho de que esa persona o esas personas que estaban llegando al proyecto donde lo estaba haciendo, en una iglesia, una antigua capilla allí en Río Piedra, la Milagrosa. Sí. Coincidían que esas personas tenían familiares que habían practicado espiritismo. Y son gente que no se conoce. Y esto es una conversación larga, porque eso está cuando tú vienes a ver tu tía, tu abuela, tu generación. Entonces la cuestión es como que, entonces ahí me doy cuenta, aún más me doy cuenta de la importancia de lo que estoy haciendo. Sí. Y los seres humanos tienen miles de historias como esta, pero se las mantienen bien calladitas, porque lo que pasa es que, ¿sabes? A uno lo estigmatizan y llega un momento en que empiezan a bulearte. Y llega un momento en que tú dices, déjame callarme la boca porque hablar sobre estas cosas no va a ser bueno. Sí, no, y te afecta y sí, es un procesazo. Sí. Tú estás tocando unos puntos que básicamente están en la gran mayoría de las personas que son artistas, pero de arte, porque ahora hay una corriente de que somos artistas porque me he visto bonito y saco en las redes y quiero cantar, pero el arte para mí va mucho más profundo. Y yo siempre he pensado, para irme así por encimita, a ver si me puedes entender, que el artista es una persona que del nacimiento nace con unas cualidades más sensibles, habilidades, que es lo que conocemos como disciplinas del arte, ¿verdad? Están narrando unas cosas que cuando él pregunta parece como si fuera algo paranormal que te ocurre a ti, pero yo siento que a muchas personas más que estamos amando el arte genuino, les ocurre, pero se oprime. Es como se le dice, que puede ser más normal que sí, de lo que uno para cree, mí ¿entiendes? sí. Para mí sí. Entonces, ¿qué es para ti ser un artista? Un artista de arte, no una persona reconocida ni nada. Es un artista, que son dos cosas diferentes. Bueno, vamos a suponer que yo te digo, podemos definir, vamos a quizás ubicar las cosas. Hay artistas que son artistas de entretenimiento. Claro. Y ahí viene el fenómeno de la celebridad, ¿no? Sí. Pero la cuestión del entretenimiento es que son artistas que están supliendo la necesidad de entretener a una audiencia que necesita, pues, que te entretengan. Claro. Tú sabes. Y entonces ahí tú puedes hablar del mundo de la música, el mundo de la... Es que esto es bien amplio. Es bien amplio. Sí. Ahora, si de momento yo empiezo a hablar de lo que yo hago, la gente rápido va a decir, pero este tipo no está pintando para entretener. Este tipo está haciendo estas cuestiones porque está poniendo a la gente a pensar. Exactamente. Y entonces no solamente pensar con la mente, sino pensar a través de las emociones. Entonces hay una cosa que un fenómeno que se va dando a través del tiempo. Y cuando digo tiempo, yo no estoy hablando de 5 o 10 años. Estoy hablando de cuando tienes 30 años haciendo algo. Ahí es que vamos a ver si el gas pela. Porque la cuestión es que si tú eres un artista de entretenimiento y puedes sobrevivir 30 años haciendo eso, chacho, sí.
necesitas rehacerse un marketing cada vez que lo hace, qué sé yo. A veces muchos artistas se transforman, cuando digo artistas visuales como yo he visto muchos artistas que terminan después de cierto tiempo, gracias al éxito que están teniendo, y voy a decir éxito entre comillas, siguen pintando porque tienen que pintar, porque hay un mercado, y de momento yo no puedo evitarlo, choco mucho con eso. Entonces hay una cosa que tiene que ver con quién yo soy versus quién yo pretendo ser. Entonces ahí viene toda como una separación es como te pones una máscara y asumes esta máscara. La gente lo que está viendo la máscara no te está viendo a ti. Y hay gente que ni siquiera le interesa verte. Lo que quieren ver es la máscara. Esto es bien profundo, ¿no? Sí. Y llega un momento en que los artistas en un momento dado, cuando han tenido 30 años, 40 años haciendo algo, es que yo veo como que puedo decir, pues, le vendiste el alma al diablo y sigues haciendo lo mismo. Ya quizás lo que hiciste antes, que de cierta manera tuvo un gran impacto, ya tú no lo tienes. Sí, ya se apagó. No, perdieron la magia. Entonces, el arte es, y yo lo puedo inclusive hasta conectarlo con la cuestión de la magia, es artificio. Es casi como si tú me estás truqueando. Sí. Pero tú me estás truqueando en el buen sentido de la palabra porque me estás llevando a un lugar donde yo nunca pensé que podía ir si yo me lo permito. Exacto. Porque no es lo mismo que alguien te lo ofrezca a que tú lo abraces. Entonces, lo que tú hablabas ahorita de narrando, yo estaba aquí haciendo mis anotaciones. Cuando yo estoy con un artista, ya sea un escritor, ya sea un cantante, ya sea un pintor, ya sea un escultor, yo me baso en la narrativa, por ejemplo. Es como que, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Entonces, es como que hay narrativas que son a veces más ambiciosas que otras. Claro. Yo a veces me levanto a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, es como que si a la madre no puedo dormir, y es como que, ¿qué es lo que yo hago? Podcast. Entonces yo empiezo a mirar sin que Rosabel, mi esposa, tú sabes, yo la despierte, tú sabes. Y yo acá, tú sabes, como que buscando un podcast para que me entretenga por un buen ratito. Pero ese entretenimiento es un entretenimiento profundo. Que inclusive yo busco unas cosas muy selectivas que me hagan sentir unas cosas y que tengan que ver con unas frecuencias y con unos intereses muy particulares, donde yo lo que busco es algo nuevo. Yeah. Pero no es una novedad por una tendencia o por una moda, sino que la naturaleza humana necesita moverse hacia el futuro. Claro. Pero como los artistas entonces están muy ocupados con entretener. Sí, como el entretenimiento, claro. Pues entonces me parece en ese sentido, pues estoy viendo de que pues se están moviendo mucho más allá de lo que verdaderamente pueden estar haciendo para contribuir a nosotros empezar a pensar diferente. No solamente el mundo que nos rodea, pensarnos nosotros diferente. Estoy hablando de una cuestión individual. Sí, interna. Y muy personal. Y ahí es cuando uno tiene que darse la autorización. Es como si yo mismo me voy a dar la licencia, la autorización, para poder atreverme a decir unas cosas y ¿sabes qué? No voy a pedir perdón ni voy a pedir permiso. Es que ya, yo no puedo. Yo desde que era casi adolescente ya yo vi esta mierda. Perdón. No, puedes hablar. No, ok, porque es que yo vi como mi gente, mi familia y otras personas y qué sé yo, a veces como que pues caía en unos roles, caía en unos lugares que pueden ser de cierta manera unas áreas de confort. Tú sabes. Versus lo que hace un artista lo que hace es revolucionar su época. Entonces, si nosotros vemos la historia del arte, estamos viendo la historia de revoluciones. Lo que pasa en el tiempo, en términos de arte, pues estamos hablando de artes visuales. Claro. Y en la música ha ocurrido igual y en otras cosas. Y yo me imagino que en el área de los tatuajes, ¿sabes? Una conversación que nosotros tuvimos. O sea, los tatuajes se están haciendo desde hace miles de años. Exactamente. Y tenían una intención muy particular. Tenían una cuestión de étnica, una cuestión espiritual, una cuestión de identidad, una cuestión de tribu, una cuestión de marcar la diferencia.
Entonces, cuando tú vienes a ver, es como que todas estas cosas, como que tenemos que volver a estudiarlas, Sí, definitivo. volver a ellas, Sí. porque de momento es como que algo que tenía cierto nivel, una dimensión profunda con la identidad de un individuo, de momento fácilmente se puede convertir en algo que ya dejó de tener Sí, sentido. sí. Yo quiero como que volver al principio de cuando tú empezaste a hacer arte, ya que llevas 30 años en esto, desde chiquito, ¿tú quisiste ser artista? O sea, ¿cómo fue ese proceso de cuando tú empezaste a pintar, que tú te enamoraste con el arte? ¿Cómo fue eso? Pues yo me acuerdo que yo a los 11 años fue que yo empecé a tomar clases de arte. Y eso fue que un tío mío me vio y le dijo a mami, Lidia, mi hermana se llama Lidia, pon a José Luis a tomar clases de arte. Y entonces ahí fue que yo tuve mi primer encuentro con la persona que todavía es mi mentor, Carmelo Sobrino. Ah, wow. Todavía es mi Todavía, mentor. sí. Y entonces entonces, eso, en esa época hubo unos up and downs, ya tú sabes, 11 años y después viene la adolescencia. Sí, que estás pendiente de otras cosas, quieres... Pero sí. después hubo un reenchufe ahí con la cuestión esta, lo que tú has hablado ahorita de la creatividad, ¿sabes? Como que a veces hay ocios que son creativos. Claro. El ocio a veces, y el aburrimiento es bien Ujú. importante. Sí, sí, Porque a veces uno sí. se aburre y cuando se aburre como que está buscando qué hacer y de momento Definitivo. uno se enchufa con ese aparato de la creatividad, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que cuando entonces estaba ya en intermedia y superior, pues empecé a mirar artistas, ilustradores y qué sé yo, empecé a copiar y qué sé yo por mi cuenta sin coger Ujú. clases. Y entonces ahí fue que yo dije, bueno, parece que esto va en serio. Sí. Y ahí fue que yo entonces empecé a mirar de que ya tenía que ir encaminándome con algo que me causaba placer. Algo eso que es me importante. causaba un sentido de bienestar. Obviamente, y la gente, José Luis, qué bien te quedó eso, etcétera, tú sabes, pero lo más lindo de todo esto era yo sentirme libre de haber escogido algo de que tenía cierta trascendencia para mí. Eso para mí es como que, y todavía, porque ese sentimiento de que no tengo, o sea, de que puedo profundizar sin límite en ciertas cosas. Para mí la literatura es bien importante. Cuando digo literatura es la lectura, perdón, Ujú. la lectura. Yo tengo una biblioteca personal, estamos haciendo un inventario Sí. de mi biblioteca personal. Yo tengo más Ya. de 3,000 libros. Y a Wow. rayos, Luis. Eso es otra cosa que la gente hoy día ni lee. Es que todo está tan accesible. Sí. Entonces, la zona de confort y esta cuestión de que, bueno, no quiero decir vagancia, pero Lo que Pero pasa sí. es que hay un... quiero el microondas, que Sí, ya porque, está, o sea, ¿entiendes? si el celular hubiera estado cuando el teléfono inteligente está, toda esta cuestión hubiera estado cuando yo tenía 15 años, yo estuviera ahí como quiera. Pero la cosa es que llega un momento en que, y esto tiene que ver, el otro día yo estaba meditando y pensando mucho sobre cómo nosotros aprendemos a aprender en la escuela, por ejemplo. Sí. Y recuerda que está el profesor que te lo maestra, que te está dando el contenido, te está dando todo ahí masticadito casi. Y entonces tú te conviertes en una máquina de memoria. Eso es lo que se llama como que educación bancaria. Exacto. Que tú tratas la educación o lo que tú estás es con un banco que recoge las cosas, las guarda, pero no hay ninguna conexión entre ese conocimiento y el mundo real. O sea, con lo que tú tienes que encontrarte todos los días. Todos los días, exactamente. Entonces hay como un desfase. bien duro. Sí. Sí, entre lo que tú sabes y conoces, entre comillas, porque lo Sí. sabes, pero no lo conoces. Y entonces cuando te enfrentas a la realidad, hay muchos vacíos, sobre todo en la juventud, ¿no? Ujú. Vacíos emocionales, y uno dice, ¿pero qué tiene que ver las matemáticas con esto? Sí. O sea, ¿pero qué es lo que realmente yo debo estar aprendiendo? Sí. Entonces ahí hay como ese desfase tiene que ver con este conocimiento no me sirve con el mundo actual y todas las cosas que están ocurriendo Sí, alrededor mío. no me sirve para nada. Y Exacto, entonces sí, llega un sí. momento en que ese mismo aparato educativo es el que hace que nosotros le cojamos una antipatía Ujú. al proceso educativo. Sí. Porque ya lo vamos a asociar con eso Sí. que odiamos y que nos aburría a muerte. Sí. Y entonces cuando vienes a ver,
Un verdadero educador es una persona que te enamora Claro. al conocimiento. Claro. Pero no solamente te enamora al conocimiento, te da la autorización, perdón, no te da autorización, te da las herramientas para tú quizás poder autorizarte a ti mismo a poder empezar a buscar tus fuentes, a buscar tus áreas de estudio, a poder validar unas cosas, Ujú. porque a veces un joven puede estar interesado en ciertas áreas de conocimiento, pero sus padres están Sí, o el entorno está velándolo y qué sé Sí. yo, y de momento, no vayas para allá, no, tú no puedes saber de eso. Y entonces hay un proceso de censura, ¿sabes? Es que cuando yo pienso en inteligencia, vamos a olvidarnos de artificial por un Ujú. segundo, vamos a hablar de inteligencia, mira qué cosa. Ujú. Inteligencia. La ¿Qué inteligencia. es eso de inteligencia? Entonces uno dice, diablo, ser inteligente no es saber mucho. Es como tú usas el conocimiento para, me voy a poner un poquito romántico aquí, tú sabes, y Ujú. medio utópico, es para hacer Claro. un mundo mejor. Ujú. Sí, pues, para Porque, mejorar mucho. coño, tú sabes, estamos pasando una etapa Sí, bien sí. fuerte ahora Sí. mismo y es como que la inteligencia, yo no sé a dónde fue a parar. Ujú. Entonces ahí es cuando, volviendo a la cuestión de artista que nosotros hablamos ahorita, un artista es una persona que puede, que no solamente se ve en un momento dado iluminada y está viendo unas cosas que van más allá de lo que todo el mundo conoce. Y no solamente un artista es que lo ve, sino que ayuda a otra gente a verlo. Sí, Ujú. sí. Por eso es que hace Una arte. guía. Ujú. Por eso es que lo quiere manifestar a través del arte, ¿no? Claro. Claro. Ok, regresando un poquito atrás a tu arte. ¿Cómo categorizas tu arte y por qué esos tamaños tan grandes? Yo Ya. tuve la oportunidad de ir con Edu a Ujú. una de tus exposiciones Ujú. y eran enormes. Sí, ¿Por son qué ese grandes. tamaño? ¿Qué te llamó la atención de pintar tan gran escala? Pues la primera parte de la pregunta era la categoría. Pues yo no sé, a mí se me hace todavía difícil como que tratar de explicarlo. Y un día, yo hice, usé inteligencia artificial. Fui a Google y le pregunté, ¿quién es José Luis Vargas? Vázquez. Vázquez. Mis dos Sí, sí, los apellidos. dos Y apellidos. quizás Ujú. puse artista visual. Y de momento, la inteligencia artificial se Te fue por encontró, ahí, te encontró y se fue por ahí a ¿qué janguear te y dijo? y regresó con una cosa interesante. Y decía, es una persona que pinta en estados alterados. Que yo sé que alguien lo había escrito. Claro, claro, Pero claro. no, ese no Claro. es el issue. El issue fue la selección. Pero te Sí, puse en esa que se quedó ahí. categoría. Te ¿Ah? puse en esa categoría. Sí, te encajonó ahí. Y no, y que yo se lo conté a un pana mío el otro día y él me dice, ¿y eso te sorprende? Y yo le dije, claro que me sorprende. Claro. No es lo mismo yo saberlo a que alguien me lo diga. Ajá. Y no es lo mismo que alguien me lo diga a que la inteligencia artificial me lo muestre. Pero te sorprende porque tú mismo quizás todavía no encontrabas en dónde, qué estilo y No, es que yo nunca había sido tan enfático. ya. Nunca Sí. había sido tan énfasis. En esto. Este tipo hace esto. Sí. Tú como Ya. que sacabas lo que tenías en la mente, Y lo ya. plasmabas en esto y ya. No, No, le dabas nombre. No, es la naturaleza que me mueve a hacer lo que yo hago. Ujú. No es como que, no es lo que yo estoy viendo. Sí, sí. Es algo que está más allá de Sí, es más eso. allá. Y eso no es nada nuevo. Eso Ujú. viene dentro de una tradición de la raza humana que lleva miles de años. Entonces yo me tengo que conectar con eso y por eso tengo tantos libros. Todos los años yo tengo mis momentos así de iluminación y de ¿cómo se llama esto? Epifanía. Eso, unas epifanías bien fuertes, donde empiezo yo a amarrar esta lectura que estoy haciendo, estos libros con que están por acá y estos por acá. Y de momento, lo que yo hablaba ahorita del rizoma, Sí. pues rizomas son como muchas raíces que se van Ujú. conectando, como las neuronas. Y de momento esas neuronas se van entrelazando. Y tú te das cuenta de que todo está conectado. Y eso te lo van a decir hasta los científicos. Todo el universo está conectado. En el universo. Y estamos hablando del universo conocido y el no conocido. Ya. Tú sabes, y nosotros que yo sé que a ti te gusta mucho Eh. este tema de, por sobre todo, conociendo el cine de Christopher Nolan, ¿no? En la película Interstellar, inclusive hasta en la película Inception. Es Inception. como Inception tiene que ver con unos Unas estados capas. que tienen que ver, las Ujú. capas que tiene el inconsciente. Sí. Eso está acá. Sí, Está sí, 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 increíble. sí, sí.
Y de momento él se mueve hacia Interstellar. No Ujú. hablando, todavía no hemos entrado en Tenet. Sí, Y sí, eso sí, es ya otro es otro viaje. Entonces, pero Sí. que la cuestión es como que una de las cosas que hace la ciencia ficción desde su comienzo Ujú. empieza a trabajar lo que es el colonialismo. Exacto. Porque Sí. recuerda, cuando la Guerra de los Mundos de H.G. Wells Ujú. es una invasión a los británicos, sí, pero Sí. a nadie podía invadir a los británicos porque eran un gran imperio. Entonces lo que dice H.G. Wells, pues papito, quien te va a colonizar son extraterrestres porque son los únicos que pueden Exacto. colonizarte porque tú eres un gran Exacto. imperio. Sí. Ahora yo quiero que tú sepas y sientas lo que los colonizados sienten. Ujú. Entonces había una empatía, ¿verdad? Ahora yo quiero que tú sientas lo que ellos sienten cuando tú invades su territorio. claro. Y tú les dices a ellos lo que tienen que hacer. Ujú. Y ahí viene lo de que ustedes hablan de la zona de confort. Es como que yo no quiero pensar, no me hable, no, o sea, como que esa Sí, actitud así sí, de... sí. Ignorancia. Y la cuestión es que eso es diabólico. Ujú. En verdad Sí. que sí. Sí, O sea, y el mismo Hostos hablaba de ignorancia como algo diabólico. sí. Y la cuestión es como que esa habilidad, lo que tú hablabas de sensibilidad de habilidades y la cuestión de la narrativa, es como nosotros empezamos a crear una narrativa diferente de quién yo soy. Sí. Yo creo que eso es lo que hace un artista. Ok, y el tamaño de las piezas. Exacto. Bueno, cuando yo estaba estudiando en Nueva York en los años 80, pues yo tuve contacto con, pues obviamente con, iba mucho a los museos y sobre todo a las galerías de arte comercial de esa época. Entonces, ¿qué pasa? Que ya bueno, no solamente el expresionismo abstracto de los años 40, 50 en Estados Unidos, pero si se va un poquito más para atrás, podemos hablar un poco del romanticismo y de ciertas vertientes que hay en Europa, Sí, donde ya se ajá. estaban pintando cosas grandes Sí. porque eran batallas épicas, Ujú. eran unos cuadros y unas imágenes que necesitaban una Y escala. maximizar, sí. Sí, una escala grande Ujú. para que la gente, diablo, tú Sí, sabes, no eran impresionismo. cuadros de Sí. casa para todo en tu casa, Exacto. eran cuadros de museo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos un poquito más adelante, entonces hablamos de, por ejemplo, los cuadros de Monet que él Exacto. pintaba, ¿no? Tenían esta Ujú. escala bien grande Sí, porque eran gigantescos. ya la cuestión del tamaño tiene que ver de la cuestión de que el tamaño es o la escala grande puede ambientar de cierta manera, de una manera más contundente, algo que tú quieras comunicar. Y eso en los años 80 yo lo vi en las galerías de arte. Cuadros que yo veía que eran de, qué sé yo, 20 pies de alto por Ujú. 10 pies de ancho. Y de momento era como que, wow. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces ahí yo empecé a trabajar con la cuestión de la escala. Ya. Hay gente que ve algunas pinturas mías, le dice que, oye, esta pintura es de formato grande. Y yo le digo, eso no es grande. ¿Tú quieres ver lo que yo hago grande? Y entonces, inclusive, cuando yo empiezo a trabajar con un formato que yo trabajo, que son las pinturas de circo, Sí. que es una En las lonas. Ujú. que son unas lonas de 10 pies por Ujú. yo no sé cuántos pies. Y es que esas pinturas también pertenecen a una tradición del circo que tienen que ser pinturas así monumentales para que tengan ese impacto sobre la gente. Sí. Porque hay una cosa que está conectada con eso. Ok, ¿y cuál es tu proceso creativo antes de empezar la obra, desde que llega la idea hasta que la terminas? ¿Cómo tú te preparas? ¿Qué tú esperas? Si tienes alguna rutina, algún ritual, mi cafecito, anoto, ¿cómo? Bueno, yo tengo libretas de boceto. Ok, Y libretas con ideas, que a veces son ideas que no son bocetos, son palabras, o sea, son escritura, sí. escrituras. Eso es uno. Otro es collage. Yo hago mucho collage. A veces como yo quiero trabajar con una serie de imágenes y las imágenes que yo hago son como Frankenstein. Sí, sí. So, que yo Un hago mis montaje. Frankenstein. Ujú. Son como que cuerpos de diferentes cuerpos, o sea, miembros, extremidades Sí. que vienen de acá, la cabeza viene de acá. Y eso ya es una práctica que tiene que ver con los surrealistas, los dadaístas, ¿no? Es una cosa que... Y eso me ayuda a veces a mí a empezar a ver cómo funciona la imagen. Entonces, del collage, entonces que yo empiezo a estudiar si vale la pena, entonces proyectar esa imagen sobre una tela para entonces yo hacer una pintura Pintar. que viene de todo ese proceso. De algún bocetito que yo hago, de algunas imágenes que yo tengo recortadas por ahí, las empiezo a unir y entonces las uno, las pego,
empiezo a ver si funcionan y entonces las proyecto y entonces ahí hago Y la pintura. vamos a mostrar, ¿verdad? Para que la gente tenga una idea de la magnitud de tus obras. Ya, So sí. que estamos hablando de piezas, Gigante. ajá, o sea, de un nivel de que creo que también tenemos por aquí una de los, ¿verdad? Como los collages. Eso es parte Sí. de los, Sí, sí. de alguna de los collages que tú trabajas, Ajá. ¿verdad? Para que la gente también pues vea. Y, ok, y ya vemos como que cuando tú quieres hacer obras, te gusta que impacten a la vista y te gusta mucho, por eso también el tamaño. Pero aparte del arte así, de la pintura, ¿tienes alguna otra rama del arte que a lo largo del tiempo también te haya como que enamorado, que tú digas, diablo, es que esto... Bueno, sí, hay el performance. Sí. Y llegó un momento en que yo empecé a viajar mucho a Ciudad México en una época. Y entonces me traje máscaras de lucha libre, sobre todo la del Santo, el luchador. El Hablando famoso de eso. santo. El Bueno. famoso luchador mexicano, el Sí. Santo, el enmascarado de plata. Entonces en la calle venden en la calle en México, en las parques. Sí, y es los bien venden. famoso esa máscara. Sí, el personaje es un personaje bien importante de la lucha libre mexicana que también hizo cine. Y entonces él está conectado también con el cine mexicano de horror y de fantasía. Entonces había muchas películas del Santo contra los vampiros, el Santo contra Frankenstein, y bueno, y nada, recuerda que eso está conectado con mi niñez, ¿no? Claro. Pero que en un momento dado, pues yo me fui a un viaje bien duro y yo dije, yo me voy a poner la máscara y me voy a ir a caminar por Santurce. Así, pero pasa? esto no era un performance artístico, no, esto era yo Era en- tú en tu... una exploración, Ya. un exploratorio, el antropólogo. Y de momento yo empecé a caminar por la Ponce de León en Santurce y de momento la gente empezó a gritarme, ¡Santo! La gente se emocionaba. Se emocionaba. Porque no estaba viendo a José Luis. Estaba viendo un tipo que estaba con la máscara del Santo y rápido la asociación es con una época, con un héroe. Una nostalgia. Sí, la nostalgia, pero recuerda Ujú. que como el personaje del Santo es un héroe en las películas, pues entonces la gente asocia Santo, héroe, ¿no? Y entonces a mí me pasaba algo loco. Ese día que yo me disfracé así del Santo, yo tenía una capa plateada así bien grande. Entonces yo Tenemos fotos, y tenemos tenía fotos, tenemos fotos. unos zapatos de plataforma que eran unos zapatos para esquiar. Que Freddy Mercado, el artista Pero, sí, sí. visual y performero también, me Ujú. prestó. Y yo tenía una amiga que me hizo la capa y me hizo un forro de peluche para las botas, ¿no? Ajá. Y yo me iba a caminar por Santurce, entonces yo empecé en un momento dado, yo dije, José Luis, natural, tú eres el Santo, métete en el personaje y empieza a hablar con la gente. Y entonces yo empecé a hablar con la gente y había una doña así que estaba cruzando la calle y yo la saludo, buenos días, buenas tardes, no me acuerdo qué hora era. Y le pregunto, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muy bien. ¿Y cómo están las cosas en el barrio? Y ella me dice, pues mira, Santo, las cosas no están muy bien. Y ahí yo dije, anda. La gente roleaba más que tú. O sea, la gente se sentía que estaba hablando Ya. con el Sí, Santo. sí, Ya. sí. Como que los transportabas a una película. Ya hicieron la transferencia. Ya. Entonces, a mí, y mira, interesantemente eso me asustó. Porque eso significó que yo tenía que meterme en esa dimensión. Si era que íbamos. O sea, yo no estaba. Ok, interesante. Yo no estaba poniéndome la máscara para entretener. Ujú. ¿Entiendes? Yo me estaba poniendo la máscara como para hacer un estudio de cómo la gente me percibía, Sí. pero no es a José Luis porque no están viendo una máscara. Sí, Ellos no saben quién tú eres. Ajá. Si Claro. jugaste a abrir una puerta y la abriste y ahora, ok, tengo que entrar porque... Exacto. Entonces, y por un tiempo yo estuve haciendo performance así en galerías y en qué sé yo, artísticas. Eran comiquísimas, tenían como algo de comedia, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste haciéndolo del Santo? Lo del Santo de Santurce haciendo performance con Freddy Mercado y con un par de otros artistas maravillosos. Yo diría como 5 o 6 años. 5 o 6 años. Entonces, yo tuve una crisis en un momento dado de Ujú. que tenía que como matar al Santo y lo dejé de hacer. Entonces empecé a preguntarme como que, ¿por qué tú haces esto? Entonces me di cuenta de la dimensión sagrada, simbólica, Sí, sí. de asumir esa figura
y también de que yo lo bauticé el Santo de El Santurce. santo de Santo. Eso De te que iba no a es el preguntar. santo el enmascarado de Ujú. plata mexicano. Sí, Y entonces ya el santo pertenecía a un imaginario y un lugar, ¿no? Claro, Para que la gente claro. lo empezara a asociar de que Ujú. ya es un santo criollo, o sea, Sí, es más de acá, criollizado. más local. Sí, sí, sí. Y una de las cosas que yo he hecho, que tiene que ver con la pregunta que hiciste además de ser pintor, pues yo he hecho podcast. Sí, que eso te iba a hablar. Sí, porque yo tengo un podcast que se llama Confesiones Sobrenaturales. Confesiones. Ujú. Y ahí yo me he visto el santo y la gente se va a confesar al santo. Lo vamos a eh, poner por aquí para que la gente lo Ese vaya y es lo un vea. podcast. como una Ah. forma de escapar de esa realidad, como cuando, que Destino sabe mucho de eso, como cuando la gente hace los cosplay de cosas de anime, qué sé yo qué. A ver, en ese momento tú no estás en un disfraz, tú eres hasta cierto punto Tú esa eres persona. esa Me persona, tú encanta. eres Sí, eso. no, eso es maravilloso. Sí, Maravilloso. Y entonces después hice otro podcast que se llama Este es mi mundo. sí. Y fueron unos podcasts como limitados. Sí, como corto. una serie de televisión. Una serie. Sí, sí. Tú sabes. Sí, sí. Que los puedo retomar después, ¿no? Yo creo que sería No, lo voy a hacer, superbueno. lo voy a hacer. Pero, y yo creo que con el Colegio Invisible, con ese proyecto Ajá. Colegio Invisible, porque hay un artista que se llama Guillermo Rodríguez, que es curador, que yo lo invité para hacer el proyecto del Colegio Invisible en la iglesia. Ah, ok. Entonces, ese proyecto tiene 4 elementos, tiene 4 niveles. Ujú. Y uno de esos niveles era la biblioteca, que yo tenía mis libros allí. Sí, yo estaba la lo vi. exhibición de arte. Vi las cajas, Exacto, sí. pero había un elemento que se llama las sesiones invisibles. Yeah. Las sesiones invisibles fueron nosotros citábamos gente, 2 o 3 personas así, o una persona que lleva 2 personas. Sí. Y entonces, era intencionada la invitación, pero tenía que ser de manera privada. Ya. Entonces, Sí, esas sí. sesiones invisibles fueron lo que yo les hablaba ahorita, de que había gente que empezó a abrirse, a hablarnos de, Sí, no, que si mi tía era espiritista, que si mi abuela, que si esto y lo otro. Pero me parece que el contexto de que fuera una iglesia, Sí. de que Sí. fuéramos Guillermo y yo siendo los anfitriones de una experiencia inmersiva, Ujú. donde la gente se podía autorizar y darse permiso para hablar de cosas que no hay ningún otro contexto ni alguna oportunidad para hacerlo. Ujú. Sí, Y ahí fue sí. que yo dije, wow. Vamos a hacer esto. Y no, que el Colegio Invisible es parte de todas estas otras cosas que yo he estado haciendo por años. Sí. No solamente mi obra, sino todos estos esfuerzos mediáticos que yo he Claro. hecho de hacer cosas que tienen que ver con áreas de interés que tienen que ver inclusive con los contenidos que yo pinto. Yendo de la mano con lo de matar al santo, te pregunto, ¿cuál ha sido las crisis que has tenido como artista, las más serias o la crisis más seria? ¿Esa fue una o has tenido otras en tu carrera que tu arte se ha visto aguantado o Afectado. Yo tengo crisis, pero las soluciono y me doy a veces, José Luis, tienes 15 minutos. Porque a mí no me gusta el sentimiento. Y no me gusta el sentimiento porque cuando hablaba ahorita de creatividad, que hablan ahorita de ustedes de Ujú. creatividad, la creatividad cuando tú estás en una crisis, mira, la palabra crisis en chino, el carácter, El símbolo así, el símbolo. el símbolo así, la palabra en chino de crisis es peligro y oportunidad. O sea, que es dual. Sí. Uno puede estar en una crisis, uno se victimiza, uno se pone, ya tú sabes, estúpido, y entonces ya entra en una fase de peligro, en una crisis. Ujú. O en una crisis se te activa algo que tiene que ver con lo que se llama el modo de supervivencia, Claro. el survivor mode. Ujú. Es como cuando estás en survivor mode, es que tú te pones Sí, bien creativo. Estás bien creativo. Y es Ujú. como que, papá, o te pones creativo o te chavaste. Ujú. O sea, se fue, o sea, que se acabó el show. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me pasa que cuando yo tengo, oye, pero la crisis puede ser de muchas maneras. Por ejemplo, yo veo algo que me gusta mucho y yo siento una envidia, pero una envidia sana. Ujú. Es como que, mira lo que hizo, sea la madre. Y de Yo creo que se me momento ocurre yo a mí empiezo- también. ¿Ah? Yo creo que se me ocurre a mí también algo así. Pero entonces yo empiezo a hacer un análisis, le doy para atrás a la película y le digo, pero mira acá, José Luis, ¿qué es lo que te gusta de eso? Y yo soy una persona bien competitiva. Pero,
yo lo acepto. A mí me juzgan, José Luis, aquí. Yo soy soy bien competitivo. Creo. Yo soy bien competitivo porque lo que pasa es que a mí no me gusta quedarme dos cosas, en la zona de confort, La zona de confort, y claro. yo compito con mi propia mediocridad. Exactamente. Mi mediocridad tiene que ver con no poder percibir que yo puedo dar más. De lo que... Exacto. Y entonces eso es survival mode, pero no Ujú. es de supervivencia de que me voy a morir, ¿no? Sí. Sino es mi creatividad está poniéndose en juicio. Sí. Entonces la creatividad es como un motor que tú le puedes echar más gasolina y la cosa puede ir más acelerado. Sí. Entonces la cuestión de esa, ¿cómo se llama? De esa cuestión de la competitividad, la cuestión esta de uno expandir la imaginación, está conectado a veces con cosas que yo percibo de manera muy natural, de manera muy, muy intuitiva. Sí. Y esto es bien complejo. Pero con los años, pues yo me empiezo a dar cuenta de que mi intuición es frecuencia bien sintonía. alta. Sí, una sintonía. Y eso quizás es lo que ahorita hablaba yo de la inteligencia artificial de José Luis es un pintor de estados alterados. Porque un estado alterado es cuando tu imaginación está full blast, ahí activa. Lo que pasa es que nosotros lo hemos demonizado o no lo entendemos y por no entenderlo queremos denominarlo como con una categoría paranormal. Tú sabes, cuando nosotros, que tú y yo conocemos una persona que es vidente, claro. nuestra amiga Mar, ¿no? Y que Mar no tiene ningún problema en hablar de sus capacidades. Sí. Inclusive en el podcast de Este es mi mundo Sí, y el de ella sale en el tuyo. ella sale, Sí. pero en el de Este es mi mundo yo estoy 1 hora y pico hablando con ella. Wow. Y yo estoy opinando sobre ciertas cosas, sobre sus facultades. Y ella me decía, José Luis, a mí nunca me habían dicho eso. Porque yo estaba validando unas cosas en ella, pero también le estaba hablando de algunas peculiaridades de sus habilidades. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hace falta más que hablemos de esto. Sí. Pero no hablarlo de una manera, ¿cómo se llama? Hablarlo de una manera ni romántica, ni hablarlo como si fuera un mito, una leyenda. Como objetivamente. Sí. O sea, y natural, porque los artistas, o sea, todos nosotros tenemos siempre, y verdad, tú y yo trabajamos mucho tiempo con jóvenes, educando a estos jóvenes, y vimos cómo en el arte como tal, o sea, ellos tenían las mismas experiencias y nosotros, pero es que esto es súper natural. ¿Tú te acuerdas del día que nosotros empezamos a hacer Rorschach? Claro. Por eso que te digo, o sea, que hace, explicando, sí. nosotros hubo un día que Eduardo y un par de los muchachos que trabajamos en el centro de medios, pues empezamos usted sabe lo que es un Rorschach, ¿verdad? Sí, no sí, pero explícalo. La mancha, tú coges un papel, le tiras una mancha, y entonces coges el papel, lo doblas y hace y después lo abres. una imagen. Ya. Claro. Sí. Y es como un mirror effect, es como un efecto espejo. Y puedes crear mariposas y entonces, lo que se llama Rorschach, porque había un psicólogo de apellido Rorschach que usaba esas manchas para enseñárselo a sus pacientes, para que los pacientes pudieran hacer una proyección. Y interpretaban lo que yo interpretaban, pero esa interpretación ayudaba a empezar a descifrar el estado psicológico del paciente. De la persona, exactamente. ¿Cómo operaba su mente? Sí, definitivamente. Básicamente. Y pero tuvimos, que nosotros unos... y veíamos unas cosas. Teníamos unas cosas bien Y a interesantes. mí me parece esa como analogía, las nubes, ¿no? ¿Ah? Yo pienso que también es como el efecto que cuando tú vas a las nubes y empiezas a ver cosas que no están ahí, pero es como más o menos por ahí. Casi. Sí, pero el efecto que tiene sobre tu imaginación y la naturaleza de tu imaginación, usando ese ejemplo de las nubes, es interesante porque tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de ver cosas donde no las hay. Como los que vemos caras en todo. Eso es un fenómeno también, Sí. correcto. Y es como que esas cosas hay que estudiarlas, hay que profundizar en ellas, porque yo creo que todavía los seres humanos estamos en pañales. Sí, definitivamente. Es como que para mí todavía el show no ha comenzado. Todavía los seres humanos no hemos encontrado de verdad nuestras verdaderas capacidades. Y la analogía que yo puedo hacer es en los X-Men, tú tienes al profesor Xavier,
que él tiene una escuela para mutantes. Él es un educador que está rescatando a estos muchachos que no saben qué hacer con su poder. Y él tiene que ayudarlos a ellos a que ellos encuentren un sentido de propósito para que ellos puedan ubicar qué van a hacer con su poder y para qué. Entonces, esa metáfora ya es súper poderosa. Sí. Porque yo creo que entonces, o sea, los niños entran al proceso educativo, los papás los están criando y de momento tu nene salió con algo. Y tu nene dice, papi, ¡pum! Y te tira un bombazo, una pregunta, o él está sintiendo algo, percibiendo algo. Y lo primero que hacen es reprimirlo. Exactamente. Porque de la manera que los adultos a veces lo perciben es, chicos, no, porque te van a bullear, te van a perseguir, y que es cierto, porque todavía nosotros no hemos normalizado lo no normal. Claro. Por miedo. Exactamente. Y entonces hay... El estigma también. Siempre hay mucho estigma. Es fuerte. El estigma es real, pero la cuestión es que tenemos que ir beyond. Más allá del estigma y empezar a normalizar estas cosas, pero de la única manera que nosotros normalizamos esto es si lo podemos hablar, ver el podcast que estamos haciendo. Y entonces porque yo estoy viendo que en otros lugares esto se está normalizando y se está hablando. Mientras el resto del planeta se está moviendo hacia el futuro, yo veo que nosotros nos estamos quedando atrás. Yo en muchas ocasiones, cuando daba los seminarios, incluso cuando estábamos nosotros educando a otros participantes y estudiantes, yo hacía esta pregunta. Yo decía, ¿qué es ser creativo? Y todo el mundo me decía, pues crear. Pero la realidad, en el fondo, ser creativo es resolver un problema. Y como nosotros, en el caso de los tatuadores, pues resolvemos esos problemas, es cuando los clientes nos traen diseño, nos traen, mira, yo quiero esto. Espérate, aquí tenemos un problema. ¿Entiendes? En el buen sentido de la palabra, no estoy diciendo que es un problema, sino que en el buen sentido de la palabra, tenemos que ponernos creativos en eso. No, y son diseños de Pinterest también, que los calcan muchas veces. Tengo pues los diseños de Pinterest también, que es parte de eso, no quiero pensar mucho. También en el caso de que nos afecta por la cuestión de que ¿cuántos clientes tenemos al día? Diantre, tengo 5 clientes al día, no tengo mucho tiempo para pensar. 20, pum, friendo y comiendo, como decimos. Y yo digo, espérate, ¿dónde está la parte de que nosotros somos creativos también? El artista de tatuaje es una persona creativa. ¿Por qué? Ok, si tú puedes, vamos a hablar un poco de la originalidad. Perfecto. Porque, la creatividad es un proceso. Me explico. Hay un pensador, estaba buscando el nombre, es de apellido Wallace, pero él hizo un diagrama de la creatividad, exacto. Dice aquí, la creatividad según Wallace, Graham Wallace, ¿verdad? Graham. Dice, la creatividad según Wallace se define por un proceso de 4 fases interconectadas: preparación, incubación, iluminación y verificación. O sea que la creatividad es un fenómeno, pero es más procesual. La originalidad quizás es lo que tú estás buscando. Yo no quiero copiarme de algo, sino que la creatividad, el proceso de la creatividad te lleva a algo original, que puede tener un área de innovación. Sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que como decía, es como que, ¿cómo es que uno es creativo? Cuando habla de incubación es cuando tú estás incubando una idea, pero tú tienes que reforzar esa idea con una investigación de fuentes literarias, visuales, lo que sea, que estén conectadas con esa intuición o esa idea original que tú estás teniendo. Entonces después tú tienes que empezar eso se llama incubación, es saturar, te satura. Sí. Llega un momento que tú dices, ya, basta. Ya tengo todos los elementos como para empezar a otra fase. Limpiar la casa y entonces ir a decir, ajá. Y ahí viene el momento de la iluminación. Fíjate, ahora yo entiendo que no era eso originalmente mi idea, sino era esto. Pero lo que te llevó a ver eso es toda la investigación que tú hiciste. Claro, sí. Entonces, después de la iluminación, ese proceso de lo que se llaman el ajá, viene la verificación. Y tú tienes que verificar también cuál es el potencial, cuál es el poder
cuál es o sea, cuán significativo puede ser la imagen que tú estás creando que puede estar en la piel de la gente. En ese sentido, todavía estamos en pañales. Sí. Y no estoy hablando de tatuajes, estoy hablando de los artistas visuales. Ujú. Porque los tatuadores que crean imágenes, pues están creando imágenes que van en la piel. Y que esas imágenes hay una audiencia allá afuera que puede estar pensando que yo quiero algo que ya existe versus que tú tienes que ofrecer. Ahí cuando se trata de esa industria, la industria del tatuaje, pues Claro. ustedes tienen un campo interesantísimo y esa era la conversación que estábamos teniendo hace un tiempo. Unos días. Ujú. Que cuando tú te vas para atrás en el tiempo, es como que ustedes han visto los tatuajes que hacen los maoris. Exacto. Sí. Ok. Maori. Ujú. Y tienen que ver mucho con la identidad Claro, de ellos. Claro. Pues, ¿qué pasa? Que el tatuaje está bien conectado con la cuestión de la identidad. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces hay gente, por ejemplo, los yakuza, o sea, se hacen unos Sí, tatuajes. esos japoneses. Ya, ajá. Y por ahí vamos a la historia del tatuaje, los marineros, tú Ujú. sabes. Y es como que hay una tradición. ¿Existe una escuela de la tradición del tatuaje en Puerto Rico? En realidad no. ¿Entienden por dónde yo voy? O sea, si nos vamos a poner creativos, tenemos Claro, que qué empezar fuerte. a formalizar y crear escuelas de creatividad. Si tú supieras que hemos tenido personas que nos dicen que están estudiando, yo estudié y se quejan mucho que dan mucha teoría. Y para mí eso es absurdo, que tú estés como que tratar de hacer una carrera y que tú no aprendas de la historia de la carrera que tú estás tratando de hacer. Y eso es sumamente importante para que tú sepas de dónde tú vienes, de dónde es que está viniendo este método que nosotros Sí, pero hay estamos que ver qué usando. teoría es la que están dando. No, pero en O sea, realidad no es es la como historia, que... lo mismo que estaba diciendo José Luis, literalmente, por Sí, lo menos ¿cuáles son cuando los a mí me lo orígenes? enseñaron, Sí, literal, cuando a mí me lo enseñaron fue el origen del arte y no tomamos ni más de 2 meses en ese tema, pero para mí, por lo menos una semana que nos tenía enseñando eso, es importante, siento yo. Bueno, la cuestión es que, ok, ahora volviendo a la creatividad, si tú sabes que es así, hazlo tú. O sea, la cuestión de la creatividad es también asumir, si yo sé que eso es necesario, me parece que lo tengo que hacer yo. Y ahí es que yo digo, la bola siempre está en tu cancha. Sí. Si Sí. tú ves que es algo, entonces, ¿qué pasa? Habiendo dicho eso, y eso que tiene que ver mucho con las preguntas que estaba, el bloqueo artístico. Sí, definitivo, chacho. O sea, hablamos del ego, hay egos y hay egos. Hay egos que son más saludables que otros. Sí. Lo que yo te he hablado de la competitividad Ujú. es mi ego, Sí. pero no es un ego enfermizo. No es Como que, negativo. Sí. tú sabes, te voy a hacer algo entonces porque yo quiero ser el primero. Y entonces ahí está montada mucha gente. Entonces Ujú. versus, espérate, esto me tocó una fibra, me dio como una espinita ahí como que de envidia. Y es como que, José Luis, pero, ok, coge la envidia como algo que te puede llevar a envidia saludable. Claro. Y como decimos nosotros, hay que apretar. Hay que apretar. Me encanta. Y la cuestión es como que sí, pero es que recuerda que quizás es que esta persona está diciendo algo que a ti te llama la atención, pero y tú te ves ahí y tú piensas que lo está haciendo mejor que tú, pero ¿sabes qué? Eso no eres tú. Ujú. Y ahí es que yo hago el bypass. Sí. Y le voy por encima al ego. Y digo, José Luis, ¿sabes qué? Defínete mejor. Entonces, la bola está en mi cancha. Tú tienes que empezar a hablar más claro que eso que tú estás viendo, porque lo que tú estás viendo estás reflejando en ti que Ujú. todavía tú estás siendo muy ambiguo. Y eso es un cantazo a mi ego. Eso es un golpe bien fuerte. Eso son las crisis. Pero son unas crisis temporales de 15 minutos. Y llega una neurona y dice, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos. Esto es lo que hay. Ujú. ¡Pum! Y yo salgo de la crisis. Y cuando me doy cuenta, la crisis fue una ilusión. Fue un Y autosabotaje. la crisis vino del ego. Y el ego es una ilusión que a veces cuando tú estás muy ego, pues tú estás en una nube y tú no puedes ver lo que está pasando. Y ahí vienen unas cuestiones éticas, morales, de moverte hacia el futuro tú sin hacerle daño a nadie. Y esas cosas ocurren en mí en silencio. Y yo tengo que entrar en una etapa de contemplación. Bueno, yo soy budista desde hace 30 y pico de años. Eso Ujú. ayuda, no te lo niego. Ujú.
Y la cuestión del budismo es que el budismo no es una religión fácil. Porque la gente está trepada en el ego y llega un momento en cuando tú te das cuenta que el ego es una ilusión, tú tienes que romper con el ego. Pero con el ego enfermizo. Porque yo no te Sí. puedo decir que no tengo ego. Mira, váyanse para allá. Ujú, Todo el mundo ujú. tiene uno. Pero, ¿qué tipo de ego? ¿Cuál ego? Ujú. Porque es como dice, el ego artístico puede limitar al artista. Claro, sí, no lo limita. La persona puede pensar que lo está limitando, que no lo está limitando y lo está limitando. Lo que está limitando es su capacidad de ir más allá de la competitividad enfermiza. Sí, enfermiza. Ujú. Y entonces, y aquí viene, y su potencial a la hora de desarrollarse como creativo. Una persona verdaderamente creativa sabe que el ego está ahí y que puede cogerlo y tenerlo acorralado por un tiempo, y cuando vienes a ver pasan 20 años, 30 años y la gente está encerrada en su ego y no ha sido creativo. Lo que está haciendo es copiando, lo que está haciendo es manejando situaciones de crisis y viendo la manera de que le puede pasar por encima a alguien o a algo. Y cuando tú ves la gente se quema, se Sí. drena con el tiempo y son unos infelices. Así está en nuestra humanidad, los Sí, siempre. adultos. Ujú. El mundo de los adultos está lleno de esto. Colegas, gente que yo conozco, que lo que Sí. están buscando es la guira, están buscando, están Sí, buscando sí, el... Entonces, la cuestión es que el bloqueo entonces artístico creativo es el momento para mí más importante para uno enfrentar ese reto de la creatividad. Entonces, y eso a veces es más fácil de lo que parece, porque el aparato educativo que nosotros tenemos allá afuera ya no funciona. Ujú. Gente, ya no funciona. no funciona. Gente, ya vamos a pasar la Sí, página. sí, no funciona. Porque entonces ya mucha gente se está educando con esto. ¿Y Ujú. sabes qué? Es una buena educación. Porque yo lo estoy haciendo. Y yo tengo Ujú. 60 años. Y esto no tiene edad. Cuando los surrealistas, y esto tiene que ver mucho con el mundo del tatuaje. Sí, que Por- lo hablamos una vez allá en la porque, iglesia. o sea, si tú quitas el Sí. surrealismo de la historia del arte, yo creo que el tatuaje estuviera sufriendo un poquito. Porque Definitivamente. tú sabes, tú tienes Sí. imágenes que se convierten en una cosa y después Sí. otra, imágenes Ujú. fantásticas, los cosplay, toda la cuestión está bien influenciada de un mundo de fantasía, y que no es un mundo de fantasía por fantasía. Hay mundos de fantasía que son profundamente psicológicos, sobre todo en Japón. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que la cuestión esta de la mitología, por ejemplo, pues también fue algo que también se estuvo mirando en el surrealismo. Sí, porque recuerda que el surrealismo estaba mirando los procesos del inconsciente y los sueños. Exacto. Y cuando tú te acuestas a dormir, de momento tienes un No, sueño bien chacho. loco. Ujú. Y, tuve un sueño bien loco, mano, tú sabes. Y la gente minimiza el Sí. sueño. Y todo eso tiene un porqué. Todo eso tiene un porqué, como, por ejemplo, cuando pasa mucho de que te vas a dormir y estás huyendo de algo. Siempre estás huyendo de algo. Eso Ajá. no es que estás huyendo y ya. Eso realmente tiene un trasfondo ok, yo estoy soñando mucho con que estoy corriendo de alguien, me da miedo algo. ¿Por qué estoy haciéndolo? O sea, y tú tienes que Ajá. tener esa introspección también. Esa es buena. Yo una vez empecé a grabar los sueños de mis estudiantes en la Escuela de Artes Plásticas hace años creo, atrás. creo que Yo tú me tenía habías, como una creo que tú clase me habías media comentado, nocturna, me habías comentado y yo algo empecé así. a grabar los sueños. Sí. Y entonces, de momento, había muchos sueños de persecución. Y yo lo Sí, empecé a asociar con ansiedad. Sí, eso Sí, es una la ansiedad. Sí, Claro. demasiado. Pero es bueno identificar ese estado, porque la cuestión de la ansiedad tiene que ver, obviamente, con una serie de preocupaciones, una serie de cosas que está viviendo la juventud en ese momento y todavía. Entonces, esas son cosas para hablar, para sentarse a hablar. Y mira cómo interesante que tú dices, y llegó un momento en que ya dejé de tener ese tipo de sueños. Sí. A Porque veces como quizás que algo vuelve y va. algo se Y modificó. Hay también una la ansiedad mente es un sub y artística. baja. Sí. Ay, pues, sí. Sí, porque aquí, o sea, nos pasa todo el tiempo. Hay esa ansiedad artística. Yo le llamo así. No sé si estoy diciendo un disparate, ¿verdad? Está Pero interesante, ansiedad sí, artística. una ansiedad Me gusta, artística, me gusta. porque la realidad es que cuando tú de momento, me ha pasado a mí, incluso no puedo a veces dormir porque estoy pensando, diache, ¿cómo yo creo esto? ¿Cómo yo le hago esta pieza a este cliente que me pidió esto? Wow. ¿Entiendes? Entonces no puedes dormir porque tú estás como que analizando cómo lo creo sin que raye en más de lo mismo que otros están haciendo.
Y por eso es que yo le llamo así, como una ansiedad artística. Sí, tú O buscas sea, la identidad también. Sí, Además mira, de... Pues ahí es que entra lo que hablamos al principio, de lo que yo estaba comentando, cuando nosotros somos esas personas sensibles que tenemos la capacidad de transmitir el mensaje. Esta persona llega y nos dice, mira, yo no sé, quiero hacerme más o menos esto y lo otro, y No sabes ni explicarlo. no saben ni explicarlo, y es tu trabajo como artista y como creativo, el tener esa sensibilidad de saber cómo dirigirte, qué imágenes van a hacer para que esa pieza final sea algo que las personas miren y digan, eso es lo que yo quería. bello. Me encanta. No, y sobre todo ver la cara de satisfacción de la gente, decir, diablo, hacho, sí, quedó brutal. Eso mismo es lo que yo quería. Es como que... Sí. O eso no era lo que yo quería originalmente. Quedó mejor. Pero quedó esto mejor. tú me acabas de llevar. Entonces, la cuestión es que puede haber un proceso pre-imagen donde ya ustedes están hablando de qué cosas deben ser, qué cosas son significativas para que tú las lleves en tu cuerpo. Porque la razón de ser de muchos tatuajes en la historia tienen que ver con cosas, algunas más banales que otras. Que es banal y que es comiquísima y que puede ser hasta vulgar, no hay problema. Pero, o sea, lo que a veces busca la gente es algo que sea significativo. Claro. Y que no necesariamente, recuerda que la gente viene dentro de lo que conocen de una cultura visual, pero ustedes tienen que ser unos expertos. Yo no estoy hablando de los tatuadores, estoy hablando de los artistas. De nosotros tenemos que ser los expertos de la imagen. Y más nunca la inteligencia artificial no va a llegar a... nosotros podemos alimentarla y que nos lleve a otro lugar fantástico, porque la estamos usando como una herramienta. Eso estamos viviendo unas áreas de complejidad en nuestro Eso es otro podcast. Eso es otro podcast. Pero yo creo que lo que ustedes tienen aquí del podcast, esta producción que tienen aquí, toda la cuestión esta de el interés en la cuestión del proceso creativo, que el proceso creativo debe llevarlos a unos procesos de originalidad e innovación. Sí. Yo creo que es un área de oportunidad. Sí. Yo no me considero un educador tradicional, no lo soy. Y no lo soy porque yo nunca he querido ser un educador. No, es que me sale porque yo tampoco soy un artista tradicional. Entonces, si yo te digo a ti los libros que yo estoy leyendo, tú sabes, tú no vas a dormir hoy. De hecho, eso te quería preguntar ahorita cuando lo mencionaste. A ver, ¿alguno que nos puedas recomendar? Eso es buena pregunta. Pero que quedemos vivos después de leerlo. Que no es un libro que nos vuele. Que no pasa a otra dimensión. Porque hay un libro que para mí sigue siendo revolucionario. Es Cómo dibujar con el lado derecho del cerebro. Ese lo habíamos... De Betty Edwards. Sí. Está brutal ese libro. Sí. Está brutal. Y eso sí que tiene que ver no necesariamente con la creatividad, sino con cómo tú te percibes a ti mismo. Sí. Deja ver. Los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz, que es un libro fabuloso que tiene que ver con... Eso es sabiduría tolteca, sabiduría antigua mexicana, ¿no? Pero no, antes de que México fuera México, tú sabes. Y entonces es un libro de tipo filosófico, ético, moral, pero que tiene que ver con cómo me percibo, percibo el mundo alrededor mío. Y entonces los 4 acuerdos son: no tomes nada personal, sé impecable con tus palabras, no hagas suposiciones y siempre haz lo mejor que puedas. Entonces ese libro eso sí que es bien revolucionario. Ese libro es parte de una de las lecturas que se hacen en mis cursos. Muchas cosas tienen que ver con actitud. Entonces tú puedes en un momento dado como tener la perse, ¿entiendes? Y de momento ves, diablo, mano, tú sabes. De momento te caíste en la perse y mucha gente opina esto de mí, qué sé yo. Te jodiste, porque lo que estás ahí es, tú estás haciendo una montaña de un granito de arena. Sí. Y todo eso es un proceso mental. Entonces, cuando tú lo piensas, pero tú después tienes mecanismos para poder decir, José Luis, enfócate. José Luis, te distraíste ahí. José Luis, te estás dejando llevar por la negatividad. Porque estas cosas son reales. Sí. Somos seres humanos. Sí. Pero la cuestión es tener mecanismos para poder procesar eso
poder levántate buscar la ya. manera de transformarlo en oportunidad Ujú. y entonces ver cómo tú buscas lo que se llama un área de fortaleza. El FODA. Pero esos son mecanismos mentales. Recuerda que nuestra mente es bien poderosa. Asimismo, como podemos hacer cosas maravillosas, también podemos tomar unas malas decisiones que a veces tienen unas repercusiones bien fuertes. Y José Luis, recientemente tienes alguna exhibición que para nosotros ir. Seguro, ¿verdad? sí. En marzo voy a tener una exhibición a mediados, finales de marzo, voy a tener una exhibición en la Liga de Arte de San Juan. De San Juan, ya saben, Sí. gente, dense la vuelta que ya yo he ido a varias y espero ir a esta también. Seguro, sí, están invitados. Esta gente me las han vendido, dicen que están brutales. Los voy a invitar Sí. no solamente a la exhibición, le voy a invitar a la charla porque yo tengo que dar una charla. Pues mira, así que sería qué bueno que ustedes vayan y como que les voy a hablar de cosas interioridades y cosas que son lo que porque no es una exhibición que tiene historia, porque tiene que ver con con las cosas que yo estaba haciendo en Inglaterra. Y voy a tener cuadros de los 90 allí. Nice. Hay un coleccionista que nos va a prestar una obra. Nice. Y es una obra que ganó un premio bien importante allá en Inglaterra. No, hay Entonces, que ir, allí va a estar esa que ir. pintura nunca se ha exhibido en Puerto ¿De Rico. verdad? Donde únicamente se exhibió fue en aquella exhibición que fue en Liverpool, en Inglaterra, en una exhibición bien importante. Wow. Eso fue en el 93. Entonces, ahora la voy a sacar a pasear y entonces con algunos cuadros de los 90 y eso lo estoy amarrando con cosas que estoy haciendo ahora. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gente, ya saben que va a estar esa exhibición en marzo, ¿verdad? Sí, marzo. A mediados de marzo. Ajá. Así que vamos a darnos la vueltita. Hay que ir. Así que estamos invitados ya. No puedo decir que no. José Luis, gracias por estar acá con nosotros, de verdad. Un placer. Gente, gracias también por estar acá con Muchas nosotros. gracias. Un placer y un honor estar con ustedes, de verdad. Gracias. ¿Y dónde la gente te puede buscar? ¿En las redes? Tengo mi página en Instagram, que es José Luis 1603. José Luis todo en minúscula, 1603. Y tengo una página, una webpage, una página electrónica. Tiene una página web. Que es joseluisvargas.com. Súper. Ahí lo van a ver para que entonces entren y le den la vueltita a José Luis. Gracias, José Luis, nuevamente. Gracias. Bueno, gente, ya saben, este tremendo podcast. Nos vemos pronto.